Basto en tu gracia, porque en mi debilidad tú eres fuerte, porque en mi debilidad tú te glorificas, Señor amado. Y hoy en el nombre de Cristo queremos rogarte, háblanos, instrúyenos, transfórmanos, capacítanos, abre nuestro entendimiento, Señor amado, que no sea yo hablando a tu iglesia, sino seas tú. Espíritu Santo, gracias por el consuelo, por la fortaleza que nos das, mas ahora te pedimos, háblanos. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, y el pueblo del Señor dice, amén. Aleluya. Dale palmas a tu Dios. Bueno, pues hoy le puse por título el juicio y los discípulos. Ya conmigo, el juicio y los discípulos. Cuando el Señor habló a mi corazón acerca de desarrollar las diversas parábolas, te voy a confesar, yo pensé, ay, bueno, ya me las sé, no va a ser difícil predicarlas. He encontrado cosas tan impresionantes. Y lo que yo quiero dejar en tu corazón no es conocimiento, es revelación. Y si tú practicas la revelación serás llevado a algo diferente. Pero a lo que a ti te toca es poner por obra lo que aprendas. Amén. Así que mi amado, yo quiero pedirte que me acompañes en tu Biblia o en la pantalla al libro de Mateo capítulo 13, versículo 43 al 50. Y hoy vamos a analizar dos parábolas. La escritura dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar, ojo, pon atención en los detalles, que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, ojo, una vez que, tiene que estar como la red, atascada, ¿ok? Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir. ¿De qué? Muy bien. Antes de pasar a empezar a enseñarte esto, ¿alguien trae alguna versión diferente? ¿No? ¿Está diferente a esa versión? A ver, dila bien fuerte. Si se dan cuenta que dice crujir de dientes, ahí dice el horno de fuego. Vamos a conversar cosas bien hermosas y yo te pido, prepárate porque esto está interesante. La red, esta parábola de la red, revela lo que hoy se ve en las iglesias. Uno que otro dice, ¿qué? ¿Qué hubo? Revela lo que hoy se ve en las iglesias y significa algo muy profundo. ¿Y qué es lo que hoy se ve en las iglesias? Que no todo el que está dentro de la iglesia vive en verdadera fe y en verdadera justicia. ¿Por qué? Porque no todos son transformados, ni están siendo transformados. No todos han sido renovados y tampoco todos son salvos.
gusta, traga este bistec que está muy grueso, se puede atorar. Quiero que observes, mi amado, mi amada, el reino visible de la red, es decir, el reino visible de la iglesia, no está siendo igual al reino inconmovible de los cielos. Por eso en Mateo capítulo 6 nos muestra el Padre nuestro que nosotros le pidamos al Padre, venga tú y hágase tú. ¿Por qué tendremos que pedirla? Porque no está sucediendo. Es decir, mi amado, aquí en esta parábola me está dando la evidencia profunda de una clara separación. Una separación de los malos e injustos que están dentro de la iglesia. De los malos e injustos que están dentro de la red. Donde el Señor extiende su mano, recoge lo malo y lo lanza al crujir de dientes, al horno de fuego. Pero ¿de dónde te dije que lo toma? Nadie me está poniendo atención. De la red. ¿Y qué es la red? La iglesia. ¿Podrían cerrar la puerta si fueran tan amables? El segundo punto, mi amado. Agarra lo malo el Señor, lo echa al horno de fuego, pero la otra, toma lo bueno y lo aparta para sí. ¿Con qué propósito? Para glorificar su nombre. Y aquí lo que encuentro es que Jesús mismo quiere dar a notar algo. Él está advirtiendo que dentro de su pueblo hay muchos que no le son fieles. Hay muchos que no honran su palabra. Hay muchos que les entra por aquí y les sale por ahí. ¿Cómo me chocaba cuando mi papá decía, te entra por aquí? Y ahora yo lo digo. Ah, caray. Pero yo lo veo en la escritura. Esta parábola, mi amado, me muestra el cierre, la terminación de una temporada, pero una temporada que cierra y que todos, diga conmigo, todos, es decir, todos los que están en la red, todos serán probados y todos serán juzgados. Quiero que observes, te quiero comenzar antes de que digas amén, porque esto está intenso. Porque a lo mejor a veces decimos amén algo que no hemos entendido. Quiero enseñarte lo que significa la red. Imagínate un pescador cuando lanza la red es tipo de la gracia. Dice la escritura que dentro de la red había todo tipo de pescados. Es decir, podemos ver varias cosas. La red envuelve todo tipo de personas que han sido alcanzadas por medio del evangelio. Sean buenas o sean malas. Es decir, que la gracia fue lanzada al mundo, al mar llamado mundo, porque el mar tipifica la multitud de personas. Pero también el mar tipifica el corazón del hombre. El corazón que es inquieto, que es peligroso, pero también un corazón mutable. ¿Me doy a entender con la palabra mutable? Bueno, vamos a ponerlo peor. Que eres, o bueno, más bien, que somos bipolares, tripolares y somos bien cambiantes. Bájale tantito, por favor. Vamos juntos hasta aquí. Ahora, ya te expliqué lo que es la red, lo que es el mar. Ahora te quiero mostrar la función de recoger los peces. Esa función en el libro de Ezequiel dice la palabra, pasa con tu barredora, sacando todo el estiércol,
sacando todo lo que es perjudicial en ese sentido para las ovejas. En esta parábola estamos viendo que es un barrido para sacar aquello que hay que juzgar. Diga conmigo, aquello que hay que juzgar. Y lo primero que viene a mi corazón es cuando el Señor Jesús le hace el milagro a los discípulos y les da la pesca milagrosa. Pero aquí me impactó algo que hoy por la madrugada enseñaba el Señor a mi corazón. Y en la pesca milagrosa fueron alcanzados un número específico, 153 pescados en la red. La sacaron. Pero al momento de comenzar a ver eso, podemos observar que todas esas almas, porque los peces son tipos de almas, todas esas almas alcanzadas fueron rendidas al Señor. Ajá. Pero ahora en la parábola de la red no te dice un número, son incontables, a lo cual yo estoy viendo algo más profundo, que al momento de que el Señor echa la red llamada gracia, que es en la última pesca, que es donde viene el juicio, entonces ahí sí hace una separación donde va a apartar a su izquierda las cabritas y a su derecha a las ovejas. A su derecha van a ir, ojo, préstame atención porque te tienes que identificar. Va a apartar a aquellos que están anhelando a Dios, buscando a Dios, temiendo a Dios, aquellos que están buscando un avivamiento en el Señor. Pero a su izquierda van a estar los que juegan a la iglesia, los que juegan pues a lo mejor sí tengo fe, los que no tienen justicia, los que no tienen temor. Es decir, mis amados, en este último tiempo estamos a punto de ver el barrido de la red. Por eso la Escritura nos habla de que el Señor nos da de forma continua oportunidad para arrepentirnos. Porque si no hay un corazón arrepentido, seguramente saldremos en la red, pero unos tomarán el lugar del lado derecho, en el lugar de las ovejas, y otros en el lugar izquierdo, en lugar de las cabritas. Te lo cambio, los que honran, los que traicionan. Es decir, mi amado, en el libro de Hechos capítulo 3, verso 19 dice: así que te está enfrentando a una realidad, es una llamada de atención al corazón del hombre. Así que arrepentíos y convertíos. Y aquí hay una clave: no solamente es conviértete, no solamente es arrepiéntete, sino arrepiéntete y conviértete para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por eso la Escritura nos marca que el tiempo de la gracia se termina. Al momento que la red sea quitada, la gracia se acaba. Porque la red representa la gracia salvadora del Señor, la cual no estará permanentemente. Una vez sacada la red, es el juicio. El juicio donde muchos enfrentarán el horno de fuego o el crujir de dientes. Mira lo que dice la Escritura, bien impactante, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19. ¿Ya llegaste? Nadie dice amén, ¿ya llegaste? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Ve lo que dice aquí, mi amado: conoce el Señor a los que son suyos. Esta afirmación conmovió mi corazón. Por ejemplo, te quiero llevar un ejemplo bíblico. ¿Te acuerdas cuando a Salomón le llevan
había dos prostitutas, las cuales a una se le acababa de morir un hijo y la otra tenía su hijo bien. Pregunta, mamá, ¿tú tienes la capacidad de reconocer a tu hijo aún a los 2 días de nacido o no? Al igual Dios conoce a los que son suyos. Yo hubiera dicho amén. A lo mejor usted, ay no, pastor, yo en vez de hijo soy nieto. De mi medio lejano, pastor. Eso ya bueno. Quiero mostrarte algo. Esta parábola nos exhorta, y quiero darme a entender de una forma muy precisa, está exhortando a estar contado entre los conocidos de Dios. No anhelar ser contado entre los conocidos de Dios. ¿Me di a entender? Nadie dijo nada, creo que no. Hay una gran diferencia a estoy vestido de azul a me voy a vestir de azul. ¿Me di a entender? Es muy diferente estar contado entre los hijos de Dios a anhelar ser contado entre los hijos de Dios. Porque cuando tú estás contado, estás seguro de que vas a ser tenido por digno y ser levantado en el día del rapto. Pero si tan solo estás anhelando, ay sí Señor, llévame por favor, llévame, seguramente no va a pasar eso. A lo que me lleva a expresar, tenemos que evaluar hoy nuestra forma de comportarnos, si es buena delante del Señor o no lo es. Y cuando me refiero a eso, no solo me refiero al estar dentro de la casa del Señor, sino también en casa, en tu trabajo. ¿Nos estamos comportando como el Señor lo espera o no? Porque yo también no encuentro que parte de las cosas que el Señor espera de nosotros es que no tomemos privilegios que no nos corresponden. Y uno de esos privilegios es juzgar. Para muchos es muy fácil juzgar. Ay, él sí va a ser raptado. Ay, él sí es salvo. Ay, no, este hasta se peina feo y huele así como infierno. No, mi amado, tú y yo no tenemos que juzgar a nadie, absolutamente a nadie, porque es la tarea del Señor cuando se acabe la gracia, determinar quién va a la derecha y quién va a la izquierda. ¿Vamos bien? Quiero ahora enseñarte la siguiente parábola que está más interesante. La parábola de los tesoros nuevos y viejos. Esta está en Mateo capítulo 13, verso 52. Mateo 13, 52. Dice la escritura, Él les dijo, por eso todo escriba docto. Y yo subrayé escriba docto. Esto está muy, muy interesante. Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Pongámonos en contexto. Después de las 7 parábolas del reino que Jesús acaba de exponer, que yo les expliqué en las reuniones anteriores, incluyendo la que acabamos de ver de la red, Jesús se detiene y ve a sus discípulos y les pregunta, muchachos, ¿me entendieron? Y yo les pregunto a ustedes, ¿me entendieron a cada explicación? Y esa misma cara fue la de los discípulos, así, ¿mande? ¿A poco no? Como que los discípulos decían, sí, pastor, sí entendí. Después de que Jesús les hace esa pregunta, Él les dice, todo escriba del reino
alguien que pertenece al reino, alguien que se ha apartado del mundo y hoy está en el reino, es decir, uno que es mayor al profeta Juan, uno que hace milagros, uno que ha conocido mi nombre, uno que ha comprendido que la gracia del Señor es sobrenatural, uno del reino, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cuando el Señor está enfrentando a esto, le está diciendo: yo quiero comparar o te quiero enseñar que un escriba, porque la versión de la Reina Valera te dice escriba, pero la traducción es una palabra diferente. Un escriba, ¿tú a quién pondrías como escriba? Alguien entendido, alguien versado, alguien que literalmente está trazando, escribiendo de forma continua las escrituras. De ahí el nombre. Pero la traducción es un servidor. Diga conmigo, un servidor. Pero cuando comienzas a analizar el padre de familia, el padre de familia es alguien que sostiene. Es alguien que sostiene económicamente, emocionalmente. De muchas maneras sostiene una casa, algo diferente de un servidor. Es decir, aquí yo veo ahora dos personas. Por ejemplo, el servidor es una persona que comienza a enamorarse de Dios, que está sirviéndole al Señor, que se ha sembrado en el Señor. Y si permanece, persevera en esa carrera, entonces el Señor lo pone como un discípulo, padre de familia, un discípulo en el cual el Señor lo coloca en una casa con un tesoro. ¿Te estás conectando a la profundidad de esto? Es decir, mi amado, y si comenzamos a conectar la casa con la palabra, una persona, un padre de familia, un discípulo que ha cimentado su casa sobre la roca y ahora es dueño de revelación, ahora es dueño de diversas experiencias con Dios. Y voy a explicarte todo esto. Cuando la Escritura nos muestra que Él tiene un tesoro, en el tesoro albergan varias cosas: revelación, sabiduría, vivencias, experiencias, conocimiento. Vuelvo a hacer la gran diferencia entre el escriba docto o servidor, diga conmigo, servidor, y un discípulo. Hay una gran brecha. Son diferentes el servidor y el... Ok, vamos a aplicar. Un servidor nos muestra a alguien que es un aprendiz. Ajá. Es alguien que solo tiene la capacidad de reproducir lo que alguien le enseñó. Ajá. Si tú le enseñas a orar, va a orar de forma similar a aquel que le enseñó. Si va a liberar de forma similar a aquel que le enseñó. Aun cuando te hayan enseñado hace muchos años, sigues orando de forma similar a aquel que te enseñó. ¿Por qué? Porque lo tomaste, lo acogiste, porque eras un servidor. Un servidor que solo reproduce lo que le enseñaron. Es decir, el servidor todavía no tiene una mente renovada. Está en el proceso. Ahí va lento, lento pero seguro y sin sueño. El servidor ya conoce a Dios, pero no de una forma profunda, sino solo emocional. Es decir, que si en la alabanza no siente, diga conmigo, no siente a Dios, ay, es que Dios no me ama, pastor. ¿A qué voy a la iglesia, pastor? Porque es un aprendiz.
se mueve por emociones. Por el contrario, si llora y mocos y el labial y el rímel hasta acá, el culto estuvo, ahora sí Dios me habló. ¿A poco no? Porque es un siervo o es un servidor emocional, o sea, es un escriba. No estoy demeritando, estoy enseñándote la diferencia. Es decir, que al servidor tú le dices, le asignas una tarea nueva. Y pues yo he visto a muchos que les he asignado tareas nuevas y dicen, órale pastor, me pongo los guantes y a ver a quién le pego. Y bien puesto o puesta. Porque ese servidor o servidora genuinamente no es un servidor, sino es un discípulo. Te voy a explicar. Por ejemplo, las plantas, la gente experta las identifica desde chiquitas por la hoja. Por ejemplo, ¿pueden hacer una higuera y transformarse en roble? La higuera nace higuera y el roble nace roble. Ajá. Así el servidor. El servidor nace siendo servidor y el discípulo nace siendo discípulo. Lleva esa naturaleza. ¿Estás conmigo? O ya te sentiste, mi querido escriba. Vamos caminando, quiero enseñarte. El discípulo es al revés. El discípulo es aquel que ya ha aprendido a oír, a ver y a percibir al Señor por sí mismo. Ya no solamente tiene lo aprendido, sino que para sí mismo tiene un tesoro. Tesoros de experiencias espirituales. Donde, un día el pastor me dijo que orara de esta forma. Pero ahora, ¿qué tal si oro de esta otra? ¿O qué tal si hago esto otro? ¿O qué tal el pastor me dice 21 días de ayuno? Yo me echo 42 porque soy un discípulo. El discípulo, mi amado, es aquella persona que cuando habla te inspira. Tiene razón. Voy a ir por ese lugar. No lo había visto así. Un discípulo es aquel que imparte fe, que te dota de fe, que quién sabe cómo le haga ese discípulo que me está hablando, pero está cambiando el ambiente a tal manera que comienzo a sentir a Dios. Y si estoy enfermo, sin que ore por mí, ¡pum!, estoy sano. Porque el discípulo te lleva a un nivel tan diferente que comienzas a sentir a Dios sin que oren, sin que pase un culto, porque el discípulo está impregnado de Dios y huele a Dios. Y si tú te acercas, algo de Dios tocas. Al igual, el discípulo, mi amado, no habla en su humana sabiduría, habla en sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios son aquellas palabras, no solamente te van a dar dirección, no solamente van a cambiar la trayectoria, sino que se van a quedar cautivas en tu espíritu. Y en algún otro momento vas a estar enfrentándote a una situación diferente o igual, y te vas a acordar de las palabras que el discípulo te dijo. Si es cierto, así me dijo aquel discípulo, lo voy a poner por obra. Porque las palabras del discípulo están impregnadas de sabiduría. Pero también cuando hablas con un discípulo, lava tus pies. ¿Qué es esto? Hace tiempo les había explicado. El lavar los pies va más allá de limpiar con agua físicamente. Los pies son el contacto que nosotros tenemos con este mundo caído. Y los pies, porque cuando Jesús le dice a Pedro, te tengo que lavar los pies, le está diciendo, es tan continuo tu contacto con el mundo que está sucio. No por pecado, no por iniquidad, sino porque la contaminación te ha dejado, te ha provocado que dejes de percibir la voz de Dios.
Y cuando el discípulo viene y te habla, automáticamente genera hambre, sed, deseo por buscar a Dios. ¿Te ha llegado a pasar? Comienzas a hablar con un discípulo, o recibes la predicación de un discípulo, o comienzas a escuchar la alabanza de discípulos, y dices, yo tengo que ir a buscar a Dios. Está muy chido lo que me dicen, está padrísimo la alabanza, está extraordinario lo que me enseñan, pero yo quiero ahora. ¿Por qué? Porque lo que había en el discípulo lavó tu vida espiritual. ¿Ves la diferencia entre el servidor y el discípulo? ¿Alguien la ve? El discípulo suma, no resta. Multiplica, no divide. No a causa de que ahí ándele, haz esto, haz lo otro. No, sino porque el discípulo ha conocido el corazón del Padre, y al momento de conocer el corazón del Padre, él desea agradar a su Padre, sea donde esté el discípulo. ¿Por qué? Porque en el tesoro, en el almacén de su vida, hay tesoros antiguos y tesoros nuevos. Representa la antigua revelación que alguien te enseñó cuando eras escriba o cuando eras un servidor, y lo nuevo, tus experiencias personales con Dios, cuando en vez de decir, pastor, óreme, cuídeme, te metiste con el Señor y conociste al pastor de pastores. Y ahí recibiste revelación, profecía, y no era de que alguien te hablaba, sino que lo recibías. Y esas experiencias ahora están almacenadas en tu tesoro, para que ahora vengas con alguien y le digas, mi hermano, yo estuve en tu lugar y el Señor me dijo que hiciera. Y curiosamente, ese tesoro que te fue revelado a ti en tu intimidad, ahora pasa a ser parte de él, que es un servidor. También representa el tesoro antiguo y el tesoro nuevo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y quiero ahora enseñarte los tesoros del discípulo. Voy a ir contrastando entre el corazón del servidor y el corazón del discípulo. ¿Por qué? Porque yo deseo que esta congregación seamos discípulos. Quiero llevarte al que sea servidor, lo quiero llevar a ser discípulo, y al discípulo provocarlo, inspirarlo para que haga más discípulos. Mira lo que dice Mateo capítulo 12, verso 35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Lo primero que hay en el discípulo o en el servidor, lo primero que evidencia es lo que hay en el corazón. Y si en algún corazón habita hoy rencor, odio, mala palabrería, el juzgar, el criticar, el desobedecer, no estoy diciendo que se vaya a perder, pero hay una realidad, es que el corazón que acabo de describir es el corazón de un servidor que casi no conoce a Dios. Un servidor que ama la vida natural. No es pecado amar lo natural. ¿Será pecado que yo ame al hermano Mariano? ¿Será pecado que yo ame a mi propia madre? Pero un servidor, un escriba, ama lo natural, ama las cosas temporales. Todavía no ha conocido el corazón del Padre, no ha conocido lo eterno de su amor, ni la sencillez de su corazón para desechar lo natural y abrazar lo eterno. El corazón del discípulo, qué bonito poder traer una chamarra, un reloj, un carro, un lo que quieras, pero tiene mayor
valor su presencia que cualquier cosa natural. El corazón del discípulo no siembra algo, se siembra a sí mismo. El corazón del discípulo va más allá de poder servir, porque él ha entendido que él se tiene que despojar y tener la misma naturaleza que Jesús tuvo cuando estuvo en la tierra. Vamos a ver otra característica, otro tesoro del discípulo. Proverbios capítulo 10, verso 20. Dice: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y me quiero enfocar lo que dice: plata escogida es la lengua del justo. La plata es tipo de la redención. Estamos hablando del discípulo, ¿está bien? Nos está mostrando que cuando habla un discípulo, tiene la capacidad de impregnar en el ambiente una atmósfera de Dios. Es muy diferente entrar a una casa donde oran que entrar a una casa donde se agarran a bastonazos. Yo te hago una pregunta: cuando tú hablas, ¿impregnas el lugar de Dios o de qué lo impregnas? La plata representa redención, es decir, que al momento que tú hablas, reflejas quién es tu dueño. Si tú hablas: ay, yo no te voy a perdonar, o como dicen por ahí, que te perdone Dios, porque yo no. O perdono, ay, 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 ay. Tercera de Mariano 2:3, ¿verdad? Perdono, pero no olvido. Eso no lo hace una lengua redimida, ¿o sí? Ese es un tesoro de los redimidos. Vamos a ver el siguiente tesoro, Proverbios 11:30. Dice la Escritura: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El tesoro, uno de los tesoros del discípulo, es alcanzar a uno más para Cristo. Pero no solo eso, abrazarlo, discipularlo, impulsarlo. Porque el corazón del Padre se hace uno con el corazón del discípulo. El corazón del servidor, pues sabe que tiene que ayudar, sabe que su trabajo es indispensable, pero no está tan vinculado con el corazón del Padre. Es como si te lo dijera así: ¿tendrá la misma posición el mayordomo al vigilante de la puerta de la casa? ¿Quién dice que sí y quién dice que no? ¿Quién dice que no? 1, 2, 3, 4. Ok, los demás dicen que sí. Yo creo que el mayordomo conoce el corazón de su patrón. Le administra la lana a su patrón. Le maneja el carro a su patrón. Es más, hasta se enoja cuando le gritan al patrón. Pero el vigilante solamente ve pasar a la gente por fuera, ve pasar el carro por fuera. Hay una gran diferencia entre el discípulo que es cercano a Dios y el servidor que está en la puerta. Quiero mostrarte una realidad del corazón del discípulo. Sabe, ha entendido, le ha sido revelado que el corazón del Padre
Padre late por las almas. Y si el Padre quiere almas, ¿qué hace el discípulo? Te traigo un alma, Padre, para agradarte a ti. Porque el corazón del discípulo se goza con el corazón del Padre. Pero el del servidor es, ya me trajeron más chamba, ahora hay que ponerle funda a este nuevo personaje. Bienvenido, personaje. Siéntese aquí. La gran diferencia. Servidor, discípulo. Vamos a ver otro tesoro del discípulo. Vamos a Proverbios 16, 20. Del 20 al 24 dice: el entendido en la palabra hallará el bien. Primer punto, conoce la palabra. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumentará el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Si vemos, hay un pequeño resumen. Nos está hablando acerca de los labios del discípulo, de la confianza del discípulo, de la prudencia que debe de existir en el corazón, pero también de la suavidad al hablar. Y cuando digo suavidad al hablar, te quiero preguntar algo. ¿Tus palabras acarician el corazón? ¿O son como un terror? Porque aún hasta los perros, perdón la expresión, pero a un perro le dices, ay chiquito, ven. Y ahí viene el perro. Pero si le dices, ay chiquito, ven. Ay, mismas palabras, tono diferente. ¿Estamos de acuerdo, mi amado, mi amada? ¿Cómo son tus palabras? ¿Eres bravo? ¿Eres la ovejita o el ovejito más bravo del condado? ¿O genuinamente hay un corazón de discípulo? Mi amado, mi amada, el discípulo ha entendido que no es sabio en su propia prudencia. Por eso el Señor le ha puesto a alguien para que lo guíe. Por eso, quiero decirte algo muy fuerte. Por eso hay muchos siervos o servidores y pocos discípulos. Porque todos oyen, pero pocos escuchan. Hay una gran diferencia en oír y escuchar. ¿Estás conmigo? Todos opinan, pero pocos razonan. Hay una gran diferencia entre un discípulo y un servidor. Quiero ahora mostrarte las funciones de un discípulo. El discípulo mantiene unido el reino de los cielos. No busca edificar su propio reino, sino hacer ensanchar el reino de los cielos. El discípulo ha entendido, él o ella, que su función es muy importante. Y no la hace porque la tenga que hacer, sino la hace porque cuando está sirviendo, el Padre le revela tesoros a su corazón, le da experiencias nuevas mientras está sirviendo. ¿Alguno mientras ha estado sirviendo, Dios le ha hablado cosas que nunca le habían hablado? Estoy bien seguro que, claro que sí. ¿Por qué? Porque el corazón del discípulo entiende que mientras yo sirvo, Dios me busca. Mientras yo sirvo, Dios me habla. Mientras yo sirvo, el Señor me transforma, me liberta, me sana, me enriquece para tener tesoros antiguos y tesoros nuevos. Pero también el discípulo ha entendido que su función es tan importante que será recompensado.
No por lo que está haciendo, no porque toque el piano, no porque canta, no porque esté en la puerta, sino porque su corazón se debe al Señor. Y el Señor responde al corazón menesteroso. Cada discípulo, mi amado, ha recibido un don de parte de Dios. No un don como el que nos atiende aquí, ¿verdad? No. Un don de parte de Dios. ¿Para qué? Para que la gente conozca a Cristo. Porque los dones que te ha entregado el Señor son muy diferentes a los del mundo. Y cuando la gente te ve a ti en tu función de discípulo, pueden ver a Cristo en ti. Y cuando Cristo es puesto en ti, se está viendo en ti, están viendo el amor del Padre. Te lo digo más fácil, cuando a un discípulo, alguien lo abraza, están abrazando al Padre. Porque el discípulo refleja a su Señor. El servidor no. El servidor todavía está en la puerta cuidando. Pero el discípulo está impregnado del aroma del Padre. El discípulo ha entendido que su función es ganar almas, edificar el cuerpo, proclamar la palabra, porque el discípulo se volvió sensible a la voz del Espíritu Santo. El discípulo se volvió gobernado por la palabra, no por lo que le dicen, sino la palabra es su vereda. Si la palabra dice derecha, derecha. No que todos vámonos hacia allá. La palabra dice derecha y yo me voy a la derecha. Pero también el discípulo es justo y generoso. ¿Justo y generoso en qué? Con su tiempo con el Señor, aún con sus bienes. Y perdón, servidor, si te ofendo, pero el discípulo honra a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. El servidor recuerda que lo que hacía en la de las campanas y ponía la limosnita a que suene. ¿Qué eres? Mi amado, el Señor está buscando, es más, dice en Mateo capítulo 28, vayan y hagan servidores. Así es. El discípulo es íntegro en su casa y en su iglesia. Hace muchos años escuchaba del hermano Mariano algo que él decía, es que muchos son farol en la calle o tinieblas en su casa. Y cuando lo escuché me quedé, ¿por qué dice eso? Y lo entendí. Mi amado, ¿tú dónde eres tinieblas? ¿Tú dónde eres luz? ¿O todo el tiempo eres luz? ¿O todo el tiempo eres tinieblas? Tiene que existir integridad. Si eres casado, en tu matrimonio. Mira, te la voy a poner bien fea. No se trata de que te divorcies. Se trata de que ni le pongo el cuerno a él o a ella, no porque se lo merezca, sino porque temo a mi Dios. No asesino a mis niños, no porque no se lo merezcan, sino porque temo a Dios. Mi amado, si tienes un corazón de discípulo, eres íntegro en todas las cosas, en tus palabras, en tu cartera, en tu entrada, en tu salida, en todo. Un discípulo, mi hermano, siempre tiene algo para dar. Y aquí te suelto la bomba. No es que tenga tiempo para dar palabra, o para dar ánimo, o para dar amor, o para dar sus diezmos. No, siempre tiene tiempo el discípulo para dar su vida, su propia vida.
Porque el Señor nos mandó a ser discípulos, no servidores. Vamos justo bien hasta aquí, mis amados. El discípulo ha entendido que Él representa a su Señor aquí en la tierra. Por eso tengo que decir algo muy horrible. Por eso hay muchos servidores y pocos discípulos. Porque el costo de ser discípulo involucra 3 características. La primera, compromiso. Es una persona seria con lo que hace, responsable con lo que hace. No hay que estar atrás de él. Ya hiciste esto, ya mandaste aquello, mañana te veo temprano. ¿No será que hay que estar arreando el servidor, pero el discípulo nunca? El servidor acata lineamientos, el discípulo lo hace porque están dentro de su corazón. Mi amado, el discípulo normalmente, siempre que le colocas algo en la mano, ¡pum!, lo multiplica. Malamente, yo tengo un mal hábito, pero ese mal hábito me encanta. Siempre que veo a alguien, le doy una semilla. A ver, multiplícala. A ver. Y ya cuando de repente espiritualmente la veo tirada, digo, bueno, Señor, yo di, tú me multiplicas a mí. El otro no sé qué hizo con tu semilla. ¿Vas conmigo? Mi amado, el discípulo ha entrado en relación de pacto con su Señor. La relación de pacto con su Señor va más allá de lo temporal en la iglesia. Va más allá de la sujeción a su pastor, va más allá al amor con el hermano, con la hermana. La relación con el Señor, que es de un pacto eterno, ha entendido que el discípulo será evaluado por sus frutos, porque sus frutos permanecen con Él. Mi amado, te digo algo, cada fruto que tú des en esta tierra permanecerán contigo en los cielos, porque sus obras permanecen con ellos, dice la Escritura en Apocalipsis. Pero aún, eso hablando de la casa del Señor, pero también los frutos del impío permanecen con él. Segunda característica, ¿por qué hay tan poquitos discípulos? Porque el discípulo es llamado a perseverar. ¿Y qué es perseverar? Ante cualquier conflicto se mantiene. ¿Por qué? Porque el discípulo entendió que continuamente es llevado de ser carnal, de ser emocional, de ser visceral, a ser un hombre o una mujer equilibrada en el espíritu. A mí, una persona que persevera a pesar de las llamadas de atención, a pesar de los malos tratos, porque donde hay personas siempre va a haber un roto para un descosido. Te lo cambio, siempre va a haber un esmeril que te saque filo. Siempre, siempre. Una persona, un discípulo que está perseverando, me habla de alguien que ha desarrollado intimidad con Dios. Y una persona con intimidad con Dios, sin querer, recibió la revelación de que él está puesto o ella está puesta para transmitir, para impartir la vida de Dios puesta en él o puesta en ella, en todo lo que hace. Porque ha entendido el discípulo que no es la mitad de su vida secular y solo el domingo espiritual. El discípulo entiende que es en todo tiempo una persona espiritual. A donde quiera que vayas, con los gritos que te atoren. Hace poco yo tuve un conflicto con una persona y me empezó a decir el huevo y quien lo puso. Yo soy discípulo y me quedé callado. Y como dicen en el mundo, como que me picudeaba. Dios te bendiga. ¿Estás enojado? Dios te bendiga. Pasa esto.
porque yo soy un discípulo. Obviamente me enchilé. ¿Cuántos no se enchilan? Ay, ahora resulta que son así suavecitos, ¿verdad? No, pastor, usted es un carnal. Es un discípulo medio carnal. Y me enchilaba, pero así. Y me pasaban un montón de pensamientos. Y yo decía, no, Señor, ese no soy yo. O bueno, más bien, ese soy yo, pero tu palabra dice otra cosa. Y en ese ínter tuve que entender que el corazón carnal siempre se quiere levantar en el corazón del discípulo, pero el corazón del discípulo persevera en su gloria. Tercer punto, el discípulo ha entendido que tiene una tarea. Y te lo voy a decir sin ponerle maquillaje. La cualidad de los discípulos es que dan fruto, pero el fruto es resultado de una tarea cumplida. ¿Has hecho aquello que el Señor te ha hablado? ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos pasivos y no somos intencionales, no habrá fruto. ¿Me doy a entender? Con todo esto quiero que entiendas algo. ¿Eres discípulo o eres un servidor? ¿Por qué? Porque cuando tú llegaste y yo llegué a Cristo, el Señor a todos nos dio gracia, a todos nos dio respaldo, pero a todos nos llamó a su obra. El servidor está en la obra así de, ¿qué más hago? El discípulo encuentra qué hacer de forma intencional. Mi amado, el discípulo ha entendido que él está en esta tierra para reflejar el carácter de Cristo primero en su vida y luego emularlo, trabajarlo en el otro para que el otro también represente a Cristo. Y quiero terminar con dos versículos. Mateo 13:52. Él les dijo, por eso todo servidor, todo escriba docto, todo servidor en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, a un discípulo, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y en Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, tesoros antiguos, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, tesoros nuevos, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado, yo no puedo torcerte la mano para decirte, de ser un don nadie pasa a ser servidor, y de ser un servidor pasa a ser discípulo. Tú eres quien lo determina. Pero yo quiero decirte que cuando sea sacada la red, muchos serán puestos a la izquierda, otros a la derecha. Y yo te aseguro que todos los discípulos estarán a la derecha. Los servidores, no lo sé. Así que, mi amado, te dejo la perla. Por un momento, medita. ¿Te gustaría llegar a ser discípulo? ¿O ya eres un discípulo? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Y de acuerdo a tu deseo, puedes ponerte en pie, doblar tus rodillas, levantar tus manos, gemir, buscar. Porque es el tiempo en el cual el Señor nos mandó a traer para que hagamos discípulos. Padre eterno, en el nombre de Cristo,
He hablado tu buena palabra. En mi debilidad tú te has manifestado. Mas he aquí tu grey. He aquí de aquel que llegó hoy por primera vez, aquel que es servidor, aquel que ya es discípulo. Hoy, Señor, yo quiero presentarlos delante de ti, pidiéndote lo que dice tu palabra, que ninguno se pierda, sino que hoy, Padre, todos recibamos a causa del arrepentimiento y de la conversión tiempos de refrigerio. Hoy, Padre, queremos ser aquellos que somos nada, comenzar a ser un servidor. Uno que tenga un corazón enseñable. Uno, Padre, que se deje impulsar, enseñar, transformar por tu palabra, porque el hombre no transforma a nadie, sino es tu palabra la que cumple el propósito. Pero también, Padre, hay muchos que deseamos ser discípulos, impregnar el ambiente de Dios, que al hablar la gloria se manifieste, que podamos lavar los pies de otros, que podamos ser uno contigo de forma continua. Por tanto, Padre, torna el corazón de cada uno en el corazón de un discípulo que tenga, Señor, el mismo sentir que tuvo Cristo. Hoy, Padre, henos aquí rogándote, haz tu operación, tu extraña operación, tu extraña obra en medio de estos tiempos, y se ha ensanchado el reino de los cielos en esta casa. Que el reino inconmovible tome el lugar de esta iglesia, que el Rey de la Gloria tome el lugar aquí. Señor, queremos ser esos mayordomos fieles a ti, no solo el que permanece en la puerta, sino aquellos que conocen a su Señor. Hoy, Padre eterno y bendito, transforma este corazón engrosado en uno que sea como el de Cristo. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Nos falta mucho, Señor, pero hoy disponemos a ti nuestra vida y te decimos: yo quiero ser tu discípulo, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén.